No es que me robaran bienes, me robaron a mi familia con un papel que llevaba su mentira por años. Cuando lo leí, todo se rompió y ellos callaron. Recuerdo el sonido exacto, el papel al desplegarse, un latido sordo en mis oídos, como si el mundo se hubiera detenido solo para mí. Y, aún así, todos seguían respirando alrededor, fingiendo normalidad. Al final de esta historia, ese mismo salón quedará en silencio. La verdad los dejará sin respuesta. Pero para llegar ahí, tuve que perder mucho más de lo que imaginé. Si alguna vez te traicionaron los que más amabas, si alguna vez soñaste con que la verdad saliera a la luz y pusiera a todos en su lugar, dale like, suscríbete y cuéntame tu historia en los comentarios, porque esto te va a golpear fuerte. No es solo mi historia, es la de cualquiera que confió demasiado. Soy madre, antes que nada, madre. Pasé mi vida construyendo una familia, cuidando, cediendo, creyendo que el amor bastaba para mantenernos unidos. Pensé que los sacrificios se recordaban, que el respeto era automático, que la sangre protegía. Me equivoqué. Todo giró alrededor de un testamento, un documento que, según ellos, explicaba por qué yo ya no contaba, por qué lo que ayudé a levantar ya no me pertenecía. Un papel limpio, ordenado y falso. Un papel que me borraba con tinta elegante y palabras correctas. Recuerdo mis manos temblando al sostener el sobre, el sello antiguo presionado con cuidado, el murmullo de voces lejanas, como susurros que no podía descifrar, mi nombre escrito ahí con una caligrafía que me resultaba familiar y al mismo tiempo ajena. Cuando lo abrí, algo dentro de mí se quebró sin hacer ruido. Nadie gritó, nadie me defendió, solo miradas esquivas, silencios largos, demasiado largos. En ese instante entendí que no estaba perdiendo una herencia, estaba perdiendo mi lugar, mi voz, mi historia dentro de esa familia. Y también entendí algo más. Si guardaba silencio, ese papel se convertiría en mi verdad para siempre. Esta no es una historia de rabia inmediata, es una historia de espera, de observar, de unir piezas mientras fingía no ver nada, de convertir el dolor en claridad, porque cuando la verdad finalmente salió a la luz, no hizo falta gritar. Bastó con exponerla, y uno a uno, ellos se quedaron sin palabras. La casa olía a café caliente y a pan recién tostado, como siempre. Por la mañana, ese olor me daba una especie de alivio automático, un ancla. Las cortinas dejaban entrar una luz pálida que pintaba las fotos en la pared con tonos de pasado. En la mesa de la cocina había un mantel con pequeñas manchas de tantos desayunos y las tazas alineadas guardaban la geometría de una costumbre, la de todos, la mía. Sentía el peso de la porcelana bajo los dedos cuando apoyaba la taza en la mesa. Sentía el calor que subía por la mano y me decía que, por un momento, todo estaba en su lugar. Daniel entró de puntillas, como solía hacer cuando se había quedado hasta tarde estudiando o trabajando. Traía en la voz ese cansancio que se vuelve familiar y tranquilizador. «Buenos días, mamá», dijo, y su voz rebotó entre la nevera y el viejo cuadro de su infancia. Me miró con la ternura de siempre y con la prisa que ahora define su vida. Besó mi frente sin pensar demasiado y tomó el periódico sin sentarse. A su lado caminaba Lucía, su pareja, con una sonrisa calculada que no necesito describir en detalle para reconocerla.
Había algo en su manera de saludar que siempre me pareció demasiado medida, como si estuviera aprendiendo a ser amable en un manual invisible. Mi hogar tenía esos rituales que a uno no le pesan hasta que faltan: el sonido de la cafetera, el chirrido de la mecedora en la sala, el roce de las sábanas al ser tendidas, el peso de los álbumes de fotos en la estantería, en las paredes, las imágenes, el día de la graduación de Daniel, su primer cumpleaños con un sombrero de papel, mi boda con las arrugas apenas marcadas todavía en la cara. Mirarlas era leer un diario sin palabras. Mirarlas era recordar que todo eso, alguna vez, fue indiscutible. Soy de las que siempre lo han dado todo. Digo siempre sin remordimiento, porque hay orgullo escondido detrás de esa entrega. Lavé, cociné, firmé permisos, encargué favores, presté oídos, hice préstamos sin preguntar. Dejé de lado pequeños lujos, pospuse viajes, olvidé mis propias citas médicas y aún así me quedaba la sensación de que no es sacrificio si lo haces por amor. Así viví. Así crié a mis hijos. Así construí esta casa con manos que no siempre supieron decir no, porque temían romper algo que ni siquiera era suyo. Daniel, mi hijo mayor, con esa mezcla de firmeza y duda que le caracteriza. Le gusta ordenar las cosas con listas en su teléfono y tiene esa manía de traer siempre una chaqueta por si acaso. Es impulsivo cuando ama, prudente cuando decide sobre negocios. Me llamaba mamá, con una paciencia que a veces yo confundía con indulgencia y con otra que era cariño verdadero. Lucía, la que llegó como pareja y se quedó como interrogante. Al principio pensé que era solo una cara nueva en la mesa. Luego observé sus gestos, cómo corregía a Daniel con palabras diminutas, cómo reorganizaba fotos en la sala con excusas pequeñas. Los hermanos, los demás, eran como piezas movibles en este rompecabezas. Unos más cercanos, otros más distantes, con recuerdos mezclados y rencores soterrados que nadie quería nombrar en voz alta. El abogado de la familia, el señor Ramírez, era una sombra consistente en los momentos en que los papeles tomaban más fuerza que las palabras. Tenía una voz templada y una libreta donde anotaba con calma. Siempre parecía saber cuál era la línea entre la ley y la conveniencia. Nos atendió muchas veces, planeamientos, testamentos, pequeñas formalidades que se convertían en órdenes silenciosas. Lo veíamos con respeto, como quien observa a alguien que maneja un idioma que uno apenas entiende. Nunca pensé que esa lengua pudiera voltearse contra mí. Las conversaciones de la casa eran, en su mayoría, pequeñas oleadas que iban y venían sin provocar tormentas. «Mamá, ya déjalo, son tonterías», me decía Daniel cuando discutíamos sobre una herencia antigua o una repartición que yo consideraba injusta. Su frase llegaba con paciencia, con ese tono que busca calmar, no confrontar. No lo decía mal, quería evitar ruido en la familia, evitar que discusiones pequeñas se volviesen rupturas permanentes. Pero comprendí con el tiempo que a veces ya déjalo. Es una sentencia disfrazada de paz. Recuerdo un verano en el que nos sentamos todos en la terraza y entre risas, alguien trajo a colación un viejo malentendido que nadie había querido arreglar. Me miraron, ligeramente incómodos. Fue un momento minúsculo,
una ola que no se convirtió en maremoto. Pero, incluso entonces, sentí un pequeño pestañeo de distancia que no supe nombrar. Pasó y volvió la normalidad. Yo lo anoté en mi memoria como una grieta que se había sellado con palabras dulces y cafés fríos. No le di mayor importancia. No supe entonces que las grietas son las que, con el tiempo, permiten que entre el viento. Los días seguían su ritmo y, sin embargo, pequeñas diferencias comenzaron a marcarse como huellas en la arena. Llamadas que no respondían a la hora de siempre. Cartas que la oficina de correos demoraba más de lo normal. Un cumpleaños donde faltaron personas que antes habrían cruzado media ciudad para estar. No eran ausencias dramáticas, eran gestos pequeños, como si alguien hubiera movido suavemente las piezas de un tablero sin avisar al resto. Una mañana, el timbre sonó con la puntualidad de quien trae noticias. Abrí y encontré entre la publicidad y las facturas un sobre distinto. Pesaba menos de lo que imaginé. Tenía el sello de tinta que a veces usan en los despachos formales. Mi nombre escrito a mano con una caligrafía que resultaba elegante. Lo dejé en la mesa, como quien pospone una decisión, y seguí con mis quehaceres: barrer, preparar la comida, recoger la ropa. Pero la envuelta me observaba desde la esquina de la mesa. A las 8, cuando me senté por fin, me acordé del sobre. Lo tomé con la misma reverencia con la que uno toma una carta de un viejo amor. La envoltura crujió. El papel tenía ese tacto de documentos serios, de cosas que pesan no solo por lo que dicen, sino por lo que ocultan. Al abrirlo, encontré una invitación a una reunión familiar. Se convoca a reunión de familia para tratar asuntos del legado y la repartición, decía con frases medidas propias de un notario. No era una nota cualquiera, fue como recibir una llamada a juicio doméstico. Me sentí extraña. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esa formalidad? La invitación estaba firmada por el señor Ramírez. El nombre del remitente encendió un brillo de alerta que no supe entonces interpretar. Pensé en un error administrativo, pensé en una formalidad más. Pensé que sería una oportunidad para aclarar viejos asuntos. Hablé con Daniel a los pocos días. ¿Por qué el notario nos convoca así?, pregunté con la voz que intenta no sonar preocupada. Él encogió los hombros. No te preocupes, mamá, son procedimientos, cosas que él considera necesarias. Seguramente es algo de papeles viejos que quieren cerrar. Su calma era contagiosa y yo me dejé llevar por ella. Lucía no estaba en casa ese día. Más tarde escuché que había ido a ver a sus padres. El silencio en la línea telefónica de ella me pareció en ese momento una casualidad más. Al paso de las semanas, la tensión fue acomodándose como una costra. Las conversaciones sobre la reunión tomaban pequeñas partes del día, pero nunca lo suficiente para inquietar a fondo. El notario enviaba comunicaciones que siempre venían con un aire de autoridad. Necesitamos su presencia para proceder con la lectura y ratificación de testamento, decía una de esas cartas. Yo la leí varias veces. Las palabras se quedaban en mi boca con la textura de algo que no encajaba del todo. Recordé noches en vela repasando papeles viejos, buscando cualquier documento que confirmara lo que creía mío. Fotos, recibos, cartas. Al abrir un viejo álbum, hallé anotaciones en mi letra, nombres, fechas, promesas, estaban allí, como testigos mudos de una vida compartida.
Pensé que bastaría presentar aquello para no dejar dudas. Pensé en la fuerza de lo vivido. Fui ingenua. Aprendí más adelante que la vida tiene maneras de convertir lo cierto en dudoso cuando quienes manejan la tinta tienen intereses. Las reuniones familiares se planearon con un tono casi ceremonial. Elegimos la sala grande de la casa, la misma donde celebramos cumpleaños, donde una vez cortaron el pastel entre risas. Ahora, esa misma sala iba a ser el escenario de una formalidad que prometía cerrar capítulos. Pedí que vinieran a la hora de siempre. Puse flores blancas en el centro de la mesa, inútil gesto de intento de normalidad. Un reloj antiguo marcó la cuenta regresiva. Los platos quedaron en la cocina como si nadie tuviera apetito. Esa mañana noté más llamadas perdidas en mi teléfono, un número que no reconocía, mensajes crípticos, un sobrino que envió un emoji en vez de palabras. La casa parecía contener la respiración. Los rostros de familiares que finalmente llegaron estuvieron tensos, breves en saludos, con miradas que intentaban flotar por encima de la cuestión sin tocarla. El viejo cuadro que da a la sala reflejaba sus gestos como si devolviera una verdad que ellos querían evitar. Al abrir la puerta del buzón esa tarde, porque aún reviso el buzón como si buscara cualquier señal, encontré otro trozo de papel. Esta vez era un sobre más pequeño, sin remitente visible, dirigido a mi nombre con la misma caligrafía elegante. Lo levanté con una mano que comenzó a temblar apenas un poco. No supe entonces que ese sobre sería la primera pieza de un rompecabezas diseñado para sacarme de mi propio lugar. Lo guardé en la palma. Miré la letra. Mi nombre parecía escrito por alguien que sabe de gestos y de formalidad. Dentro, un papel con un sello del notario. La sensación fue fría. No había nada dramático en el borde del sobre, ni notas amenazantes, solo la precisión de un mensaje que anunciaba un encuentro inevitable. Fue en ese momento cuando una duda, insistente y pequeña, empezó a crecer en mi interior. Si las cosas se resuelven con tinta, ¿qué sucederá con lo que no está escrito? No fue sino hasta entonces que me permití un pensamiento más oscuro. ¿Y si todo esto no fuese solo papeleo? ¿Y si el procedimiento estuviera orientado para que yo no entendiera? ¿Y si la formalidad fuera la máscara de una decisión tomada sin mi consentimiento? Guardé el sobre en el cajón de la mesa, junto a los recortes de recetas y las facturas de electricidad. Me senté, apoyé la frente en la palma de la mano y por primera vez en mucho tiempo no encontré la respuesta inmediata del amor que siempre pensaba me protegía. Pensé en hablar, en preguntar más alto, en gritar, pero callé. Porque no había prisa, decían, porque Daniel me pidió que no hiciera un escándalo, que todo se aclararía, porque las palabras «ya déjalo» resonaban con la autoridad de quien cree evitar una guerra. Y así me quedé esperando. Y a la espera, las miradas comenzaron a pesar. Y en el fondo de mi bolsillo, el sobre hermético con la firma del notario pareció pesar una eternidad. Abrieron la sala como quien abre un teatro. Pusieron la mesa larga, quitaron los cojines del sofá, recogieron las tazas como si prepararan algo sagrado. El sol entraba por la ventana en franjas y recortaba los perfiles de las caras. El reloj antiguo sonó las 3 y, con su campanada, el aire se volvió denso. Sentí como el latido en mi pecho se hacía más presente, como si alguien hubiera encendido un tambor dentro de mi cuerpo. No era solo nervios, era la sensación de que algo viejo
estaba a punto de definirse. Trajeron la carpeta entre manos. El señor Ramírez caminó con la parsimonia de siempre. Sus zapatos raspaban el suelo, su maletín parecía un cofre que guardaba certezas. Le vi la corbata anudada con exactitud, las manos que ya conocen el peso de la ley. Puse las mías sobre la falda sin saber qué hacer con ellas. Las lentillas de luz en la mesa hicieron brillar la tinta. El papel blanco parecía más blanco que los demás objetos del salón. Hubo un silencio que no pedí y que se instaló en toda la habitación. Abrí los ojos a la escena como quien despierta en un sueño extraño. Las fotografías en la pared parecían mirarnos desde otra época. Daniel a mi lado, con la barbilla apretada, tratando de sostener una expresión neutra. Lucía tan pulcra, tan exacta, con las manos juntas sobre el regazo como quien espera el final de una obra ensayada. Mi otro hijo, los hermanos, algunos tíos, rostros que conocía desde siempre, todos allí con la atención fija en un documento. Yo mismo no sabía qué mirar. Todo parecía simultáneamente cotidiano y definitivo. El señor Ramírez aclaró la voz y leyó con esa entonación que hace parecer a las palabras más importantes. Yo escuchaba y, al mismo tiempo, sentía el papel entre mis dedos como si fuese una piedra. Leyó nombres, datos, frases de fórmula. No quiero detenerme en las palabras exactas, las listas, las cifras, pero sí en la sensación que provocaron, una orden escrita. Lo que antes eran recuerdos compartidos se convirtió, por arte de tinta, en una serie de cifras frías. Una línea decía que ciertas propiedades se asignaban a tal o cual descendiente, otra, que ciertos bienes quedaban excluidos, y mi nombre, acompañado de una letra que me relegaba. Fue entonces cuando el mundo se volvió pequeño, como si el techo se bajara unos centímetros y todo el aire se volviera más espeso. Silencio. Miradas. Silencio. Repetí esas palabras en mi cabeza como si fueran un rosario. ¿Qué significa esto? Pregunté con la voz que se me hizo fina, como una cuerda a punto de romperse. Le pedí a Daniel que me explicara. Él me miró con esa ternura que a veces me ha calmado, pero esta vez su ternura estaba vestida de algo más. Evasión. Mamá, dijo con la voz que intenta no herir. Esto es parte de un arreglo que consideramos necesario. Su mano rozó la mía en una caricia que parecía simulada. Sentí la frialdad del contacto. Supuse que quería evitar un conflicto y que su necesario era la palabra que cerrarían en la cocina después de que yo me fuese. Lucía habló antes de que pudiera armar otra frase. No entiendes, mamá. Esto es lo mejor. Tenía su voz quirúrgica, la que corta sin dejar cicatriz. Fue una frase que cayó en la sala con la precisión de una llave. No entiendes. No. ¿Entiendes? Dos palabras que me empujaron a la orilla de la incredulidad. En mi interior pensé, ¿lo mejor para quién? ¿Para qué? La pregunta no salió de mi boca, pero retumbó con fuerza. Lo que es mejor para quién. Intenté hilar argumentos. Mostré fotos antiguas, recibos de arreglos en la casa, notas que yo misma había escrito con fechas y cuentas. Mira esto, dije, ofreciendo pruebas que, para mí, parecían tan claras como el día. Daniel arrugó la frente con gesto de cansancio. Mamá, eso ya no importa. Son detalles que no influyen en la decisión.
Su frase fue una cortina. La conversación se estrechó y se volvió inútil. Hubo excusas torpes que sonaban a justificación, pérdidas imprevistas, nuevas necesidades, acuerdos que no se habían explicado a todos. Sentí la habitación llenarse de palabras que no dijeron nada y de miradas que buscaban la puerta de escape. Intenté negociar. Ofrecí soluciones pequeñas. Propuse que se revisaran ciertas cuentas, que se hiciera una pausa hasta que todos estuviéramos seguros. No es el momento, me dijeron. Ya se decidió. Mi teléfono vibró en mi bolso con una llamada que dejé sonar. Miré la pantalla y vi que eran llamadas de amigos y conocidos. Mensajes de rutina, preguntas sobre si iría a la cena del domingo. Nadie me ofreció un refugio en ese instante. Nadie llamó para preguntar cómo estaba. Me sentí dejada de lado por la gente que, hasta hace poco, hubiera corrido por mí. Tuve un momento de pérdida, la sensación de que las paredes se acercaban. Respiré hondo, me apoyé en la mesa, la madera estaba fría, podía sentir la textura de las vetas bajo la palma de la mano. Fue un gesto físico que me devolvió algo de control. No la paz, pero sí la certeza de que aún existía una línea entre mí y el papel. Una línea que podía ser cruzada. Pensé en gritar, pensé en llorar. Elegí otra cosa, mirarlos uno a uno, como quien enumera las pruebas de una acusación que aún no ha sido formulada. Algunos familiares murmuraban entre ellos después de la lectura, tratando de suavizar, de justificar. Es mejor así. Las circunstancias cambiaron, no queremos problemas. Sus palabras eran como parches sobre una herida que nadie quiere ver. Vi a mi sobrina desviar la mirada, a mi hermano rascarse la nuca con gesto nervioso. Sentí la soledad como un objeto visible, pesado. Me sorprendió la facilidad con que mi voz, que había hecho todo por mantener la casa unida, había sido opacada por una firma y una frase formal. Era humillante, corto, directo, humillante. En las horas que siguieron, la casa cambió de sonido. Donde antes había risas, ahora había conversaciones en voz baja, como si quisieran que el aire olvidara lo que había pasado. Yo quise hablar, corregir, reclamar. Llamé a amigos que me habían ayudado con pequeños proyectos en la casa. Les conté, intentando sostener la calma. Algunos me ofrecieron palabras de apoyo, otros consejos prácticos que yo acepté en silencio. Pero el apoyo no borraba la sensación de haber sido desplazada por la tinta de un documento. Me dolió menos la pérdida de bienes que la pérdida del lugar que ocupaba en las pequeñas decisiones cotidianas de la familia. Caminé por la casa en los días siguientes como una extranjera que conoce cada habitación pero que no pertenece a ella. Entré en la cocina y puse el agua para el café con la mecánica de siempre. Me senté en la mecedora y miré las fotos en las paredes buscando respuestas en los gestos congelados. Pensé en todas las veces que había dicho «quédate tranquilo» cuando era yo la que se quedaba en vela cuidando. Pensé en las noches que había cosido botones, en las medicinas que había administrado, en los cumpleaños que había organizado. Todo eso valía menos que una línea escrita por alguien con más influencia. Hubo un momento, una noche, en que me encontré repasando cada gesto de los últimos meses. Recordé un cumpleaños en el que Daniel se apartó un instante y habló con Lucía a solas. Recordé cómo en una cena
alguien sugirió que era tiempo de modernizar cosas, y cómo ese comentario fue aceptado con asentimientos. Pequeños empujones disfrazados de conversación. Todo eso, sumado, comenzó a pintarme un cuadro distinto. Tal vez la firma en aquel documento no era un acto aislado, sino parte de una cadena de decisiones que se habían ido tomando en voz baja, mientras yo me ocupaba de lo evidente: la casa, las plantas, el pan caliente. La rabia me llegó en oleadas. Primero fue incredulidad, luego tristeza, después un frío aire de resolución que no imaginé posible. No quería la venganza por venganza, quería la verdad. Quería que lo que era mío no se convirtiera en un rumor. Quería que la historia que yo había vivido con ellos no fuera borrada por la tinta de una decisión manipulada. Y esa certeza se transformó en una determinación silenciosa: averiguar cómo se había escrito esa historia en papel, quién había movido las piezas, qué pruebas concretas había para sostener esa versión. Una semana después, revisando los documentos que me habían entregado, algo llamó mi atención. Una firma parecía distinta. No por la forma general, la caligrafía seguía siendo elegante, sino por un trazo en particular, una curvatura al final, una presión leve en la pluma que dejaba una marca ascendente. La firma repetía ese adorno en una de las páginas antiguas que yo recordaba haber firmado años atrás. La vi y me detuve. La conocía. Era un gesto que mi mano hacía cuando estaba apurada, cuando escribía fechas en la agenda al lado de la taza de café. No creí en una coincidencia. No quise creer que mi propia caligrafía estuviera siendo imitada. Pero la similitud era demasiado clara. Miré la página otra vez y luego otra. Los nervios se mezclaron con la calma fría de quien ha encontrado una veta. Guardé el papel en el cajón con cuidado, como quien protege una pista. Sentí el pulso acelerado no por miedo ahora, sino por un descubrimiento que prometía abrir puertas. Allí, en ese trazo, había una llave. Y no lo supe aún del todo, pero ese adorno en la firma sería la primera prueba que encendiera mi plan. Las noches se hicieron amigas largas y silenciosas. Encendía la lámpara del comedor, preparaba una tetera y el olor del té se mezclaba con el polvo fino de los álbumes abiertos sobre la mesa. Había un ritmo nuevo en mi casa: el tintinear de la cucharilla, el roce de las páginas, el susurro de la tinta cuando la luz las atravesaba. Hurgaba documentos como quien busca piezas de un rompecabezas que han escondido bajo la alfombra. Me sentaba con fotos ampliadas frente a mí, colocaba juntas la imagen de una casa con las facturas de renovación, comparaba fechas, alineaba recibos junto a cartas antiguas. A veces ponía una canción vieja de fondo para que la memoria me ayudara, y otras veces prefería el silencio, como si en ese silencio la verdad se aclarara por sí sola. Las primeras noches fueron torpes y dolorosas. No sabía dónde empezar. Todo parecía igual y, sin embargo, diferente. Empecé por lo evidente: recibos, pólizas, actas de la propiedad. Luego fui más fino: cartas escondidas en libros, notas en sobres olvidados, post-its pegados en los márgenes de álbumes. Cada hoja tenía un olor propio: a humedad, a humo, a té derramado en conversaciones pasadas.
Fue necesario aprender a leer esos olores. Aprendí a reconocer la cerámica de un sello, el rastro que deja la tinta cuando se ha aplicado con presión distinta. Descubrí que las manos guardan memoria en la manera de escribir, que una curva en una letra puede delatar una costumbre, un apuro, una prisa ya conocida. No quería hacerlo sola, pero al principio no sabía a quién contarle. Temía que una palabra mal dicha me dejara sin aliados antes de tener pruebas. Entonces recordé a Clara. Clara y yo habíamos sido amigas desde niñas. Compartíamos secretos, tardes de estudio y un pacto tácito de guardar recuerdos. La vida la llevó a estudiar archivística y hoy trabajaba en el archivo municipal. Llamé una tarde con la voz temblorosa de quien pide un favor que no sabe pedir. «Ven», dijo ella sin preguntar. «Trae lo que tengas». La respuesta fue un oxígeno que aún hoy agradezco. Clara me recibió entre estanterías. El olor del papel viejo nos envolvió como una segunda piel. «Esto es lo que hace que el pasado respire», dijo, y me mostró su rutina. ¿Cómo usar guanteo? Guantes para no dejar huellas, cómo abrir sobres pegados sin rasgar la fibra, cómo mirar sellos y marcas que el ojo común no percibe. Me enseñó a mirar la fecha con sospecha, una postilla en tinta que no corresponde a la imprenta de la época, un papel más moderno entre hojas que debieron ser antiguas. Me mostró libros donde se registraban actas y cómo pedir acceso a esos cuadernos. En su voz, todo aquello sonaba menos misterioso y más posible. Encontrar un notario retirado fue mi siguiente paso. El señor Ortega vivía lejos, en un barrio de calles estrechas, y conservaba una mesa de madera en la que había pasado la mitad de su vida. Lo encontré por mediación de Clara. Entré en su despacho y vi entre papeles otra vida hecha de firmas. Sus ojos recorrieron las páginas con paciencia. «La caligrafía tiene memoria», me dijo, mientras apoyaba su lupa sobre una hoja. Me explicó, con una claridad que no esperaba, qué buscar cuando algo huele a truco: trazos forzados, manos que imitan, presión inusual en la pluma. «Nadie imita exactamente un gesto repetido tantas veces», me dijo. «Siempre se olvida un pequeño detalle, un tilde, una ascendencia en el final de la letra». Fue él quien, con manos temblorosas de experiencia, me pidió ver las firmas que tenía y las comparó con muestras antiguas. La esperanza creció como una planta lenta. La investigación, en esencia, se volvió práctica y se organizó en fases. Fase A. Documentar. 2 a 3 días para reunir todo lo evidente: facturas, contratos, fotografías, correos, testigos que recordaran fechas. Allí anoté nombres, fechas y lugares. Hice fotos con mi teléfono de los originales, por si acaso, y redacté un índice que me ayudara a no perderme. Fue agotador, fue necesario. En esos días noté cómo el cuerpo se me cansaba de sostenella indignación y la mente se agudizaba con precisión. Fase B. Provocar reacciones sutiles. 1 semana para mover piezas sin que se notara el movimiento. Dejé documentos olvidados en lugares estratégicos. Una carta con una fecha inconsistente asomando en un álbum. Una factura con un sello corregido que dejé sobre la cocina. No lo hice por maldad, lo hice para observar.
Quería ver quién reaccionaba, quién se mostraba incómodo, quién tomaba el papel como si nada. Los gestos importan. La gente deja pistas en las manos, en los ojos, en los silencios. Esa semana fue de pequeñas pruebas y pequeñas victorias. Noté que Lucía pasaba más tiempo mirando el cuarto de los papeles. Vi a Daniel entrar en la sala y quedarse a mirar un sobre sin tocarlo. Fue información. Fase C. El momento público. Todo converge en un evento planeado, una reunión formal donde la evidencia tendría el marco de la verdad y no el rumor. Necesitaba tiempo para que la evidencia se organizara, para que los aliados se colocaran en su lugar, para que el notario honesto estuviera listo para testificar, para que las palabras tuvieran quien las sostuviera. Esa fase se preparó en la distancia con cuidado y con paciencia. Mientras tanto, enfrenté obstáculos que llegaron con la sutileza de las cosas dolorosas, chantajes emocionales disfrazados de preocupación. Daniel me llamaba desde el trabajo con voz entrecortada. Mamá, por favor, baja el tono. Si haces esto, rompes lo poco que queda. No era una amenaza abierta. La coerción suave de quien sabe tocar los puntos más frágiles, la familia, la imagen, el miedo a la ruptura. Algunas llamadas llevaban pequeños reproches. ¿No entiendes que hay decisiones que tomamos pensando en quién? Me preguntaba en silencio. Sus palabras eran cuchillos envueltos en terciopelo. Hubo lágrimas, sí. Hubo noches en las que mi garganta se trababa y la rabia se mezclaba con culpa. Alguien me dijo alguna vez que la manipulación más cruel es la que se presenta como cuidado. No faltaron tampoco las amenazas veladas. Un primo que, en voz baja, dejó caer que sería mejor no remover ciertas cosas. Una tía que me miró con una pena que olía a advertencia. La manipulación adoptó formas familiares y el hogar se tornó un campo minado de silencios. Hubo quien, con la sonrisa en la cara, insinuó consecuencias sociales. Si esto sale a la luz, pensarán mal de la familia. Era la presión del qué dirán, un barro que intenta asfixiar a quien levanta la mano. Aun con eso, construí pequeñas redes de confianza. Clara y el señor Ortega se convirtieron en mis aliados prácticos. Un viejo amigo abogado, Fernando, accedió a revisar documentos a cambio de café y de historias. Me explicó lo esencial en palabras sencillas. Fechas concordantes, testigos reales, sellos oficiales, cadenas de custodia. No tienes que saber el manual, me dijo una mañana. Tienes que juntar lo que coincide, y eso bastará para crear duda razonable. Sus palabras eran un bálsamo. Tenía frente a mí a personas que no buscaban espectáculo, sino verdad. En la mesa de la cocina, entre tazas, organicé el plan con claridad casi militar. Cada documento tenía su carpeta, cada testigo su nota. Preparé preguntas sencillas que podía hacer en voz alta y en público. ¿Cuándo viste este documento por primera vez? ¿Quién estuvo presente cuando se firmó esto? ¿Puede alguien confirmar la fecha? Pequeñas preguntas hechas para que la verdad se muestre por sí misma, sin estridencias. No buscaba humillar, buscaba claridad. Las noches me pedían sacrificios. Había días en que la fatiga me tomaba y me preguntaba si valía la pena. Me sentaba en la mecedora y dejaba que la luz baja acariciara mi cara. Recordaba la voz de mi madre,
Recordaba su consejo de no rendirme cuando la dignidad estaba en juego. Me repetía que no era un capricho, era una defensa de mi historia. Esa convicción me ayudaba a levantarme temprano y volver a la mesa con hojas nuevas. Tuve pequeñas victorias que me dieron ánimo. El señor Ortega coincidió en una corrección, una marca en la firma que, según su experiencia, no correspondía al estilo del notario que firma esos testamentos. Clara, en los archivos, encontró una nota donde constaba una actuación administrativa que no cuadraba con las fechas del documento principal. Fernando descubrió un acta que no había sido notificada a una persona clave que, según la ley, debía ser avisada. Cada hallazgo era una pieza que hacía tambalear el edificio de la mentira. Entre el humo del té y la atención a los detalles, la determinación fue creciendo. Me pregunté muchas veces si todo aquello me convertiría en alguien distinto, más dura, más desconfiada, tal vez. Pero la idea de dejar que una firma cambiara mi vida sin más me resultaba intolerable. Lo que buscaba no era venganza mal encausada, era justicia, era que mi nombre no quedara reducido a una línea en un documento mal hecho. Quería que mis años de cuidado tuvieran testigos y que mis manos, que construyeron y cosieron, no quedaran sin memoria. Y entonces, una tarde, en la penumbra de la sala mientras recogía unos papeles que había revisado, encontré lo que esperaba sin saber que lo esperaba con tanta claridad. Entre las hojas de un viejo cuaderno apareció una carta doblada con una caligrafía familiar. No era una carta cualquiera, estaba dirigida a mí, con una fecha antigua y con renglones donde mi nombre aparecía en contextos que contradecían lo que el testamento sostenía. La caligrafía correspondía a una época en la que, por la forma de las letras, reconocí de inmediato un gesto mío. Leí la carta con manos que no temblaron, sino que se afirmaron. Cada línea era una llave que abría una cerradura. Era la prueba que necesitaba. Una escritura que no solo hablaba de afecto, sino que documentaba acuerdos, anotaciones, la intención de dejar cosas en manos de quien las cuidara, y no en manos de quien, según el nuevo papel, las había recibido. La emoción fue tan intensa que por un segundo pensé en celebrarlo. Abrí la boca para llamar a Clara, para contarle a Fernando, para agarrar el teléfono y anunciar la victoria. Pero no hice nada de eso. Guardé la carta en el delantal y respiré hondo. Sabía que ese papel era un tesoro y que al mismo tiempo era una chispa que podía encender la ira de quienes no querían ser vistos. Y entonces lo noté. La puerta entreabierta, una figura reflejada en el vidrio de la ventana como si alguien me vigilara. Un ruido leve, alguien que se endereza al otro lado del corredor. Sentí mis pasos detenerse. Unos ojos me miraban desde la penumbra. No supe quién era al principio. El corazón subió una nota más rápida. La intuición me dijo que no era coincidencia. Alguien había visto mis manos con los papeles. Alguien había notado que estaba husmeando. La casa volvió a respirar con otra trama. Me quedé inmóvil, con la carta presionada contra mi pecho, y comprendí que cada paso que daba volvía visible mi investigación. Había encontrado la llave, pero también me había delatado, aunque tal vez sin intención. La tensión subió con la certeza de que al otro lado del vidrio
alguien estaría pensando ahora en cómo apagar la luz de la verdad. Prepararon la sala como quien prepara un escenario donde la verdad tendrá su estreno. Las cortinas quedaron recogidas para dejar entrar una luz fría. Las lámparas colgantes perfilaban los rostros y las sillas crujieron cada vez que alguien se acomodaba. Había un olor a cera de piso recién aplicado y a café que nadie terminaba de beber. Escuché tacones que marcaban un compás, respiraciones contenidas que parecían medir el tiempo con más cuidado que el reloj. Todo estaba ordenado para que nada pudiera esconderse detrás del desorden. Yo tenía una carpeta bajo el brazo, dentro la prueba. Al entrar, sentí la mirada como una marea. Hice lo que había practicado tantas noches. Caminé despacio, dejé que la puerta se cerrara con un golpe sutil detrás de mí y posé la carpeta sobre la mesa en un plano que me pareció perfecto. La cámara, en la imaginación que siempre me acompaña cuando narro mis días, captó el momento en cámara lenta, las manos colocándolo, las fibras del papel, el brillo del sello. Un suspiro colectivo cruzó la sala. Lucía entrecerró los ojos. Daniel tensó la mandíbula. Nadie habló. Nadie respiró más fuerte de lo necesario. Abrí la carpeta frente a todos. Saqué la carta antiguamente doblada, la puse en el centro y dejé que la luz hiciera su trabajo. No grité lo que había descubierto. No tuve que hacerlo. La estrategia no era teatralidad, sino claridad. A mi lado, el señor Ortega y Fernando estaban atentos. Sus manos rozaban los papeles con la calma de quienes han visto muchas verdades revelarse. Pedí que se presentaran. Él, el notario retirado. Él, el abogado amigo. Sus nombres tuvieron peso. La gente sabe confiar cuando los nombres vienen con historia y con oficio. Comencé con preguntas sencillas, medidas como pasos en una escalera. ¿Alguien puede decir cuándo vio este documento por primera vez? ¿Quién estuvo presente cuando se realizó la firma original? Fueron preguntas pequeñas, pero punzantes. Estaba decidida a que las respuestas no vinieran envueltas en tecnicismos que solo sirvieran para confundir. Quería respuestas humanas. Quería que la evidencia encontrara a quien la sostuviera. Mostré la carta que había encontrado, la saqué y la puse encima del testamento que el señor Ramírez había leído días antes. La diferencia fue inmediata. No era un enfrentamiento de ruidos, fue una diferencia de verdad. Señalé la caligrafía, las curvas, los remates, esa ascendencia en la letra que mi vista reconoció tan pronto como mis dedos la recorrieron. El señor Ortega, con su lupa, se inclinó y dijo lo que yo esperaba oír. Esto no concuerda con la traza que aparece en el documento reciente. Aquí hay indicios de alteración. Su voz fue como una llave que abría una puerta. La sala intentó reaccionar con naturalidad y fracasó. Algunos rieron nerviosos, tratando de parecer despreocupados. Otros intentaron minimizar. Son diferencias mínimas, quizá es un estilo distinto. Las palabras sonaban endebles. Daniel fue el primero en intentar agarrar el hilo que pudiera salvar la escena. «Mamá, todo esto es un malentendido», dijo con esa calma que antes me servía. Ahora sonó como un intento de apagar fuego con un vaso de agua. Lucía añadió con esa voz de quien busca eludir el golpe, que tal vez había una explicación administrativa. Pero cada intento de desviar la atención encontraba una mano que dejaba huella. La carta, la lupa, la firma marcada por la discrepancia.
Pedí hablar con calma y con claridad. Saqué un photocopy, lo puse enfrente de todos y señalé punto por punto. Evité acusaciones grandilocuentes. Hice lo otro. Dejé que la evidencia hablara. Mostré cómo el papel del testamento reciente tenía un sello que no correspondía a la época indicada, cómo una anotación en el margen parecía añadida después, cómo la firma llevaba un trazo que, en otras muestras, se reproducía con una cadencia distinta. Fernando, mi abogado, describió la cadena de custodia que debería existir y cómo, en este caso, había lagunas. Sus palabras fueron sencillas y letales. Hay suficiente para generar dudas razonables sobre la autenticidad. El primer giro llegó cuando, en medio de la exposición, un vaso se quebró. Caer, el golpe seco del cristal contra la madera, el pequeño estruendo que llenó el silencio de manera abrupta. Todos se sobresaltaron. Unos culparon al niño que jugaba en la esquina, otros dijeron que fue un accidente. Yo, sin apartar la vista de la carpeta, sentí cómo el sonido marcaba el instante en el que la verdad empezaba a desplazarse de un rumor a una fuerza tangible. El ruido sirvió de bisagra. Antes del golpe, la sala respiraba con las normas. Después, el aire no volvió igual. El antagonista intentó desviar con una táctica conocida: la descalificación y la teatralidad. «Esto es una humillación», dijo en un tono que pretendía conmover a la asamblea. «Esto no es lo que queríamos para la familia». Intentó que la emoción jugara a su favor, que el peso de la escena se volviera contra mí. Pero cuando abrió la boca, sus palabras se enredaron en las evidencias que yo había dispuesto con cuidado. Lo que iba a ser un razonamiento acabó pareciendo un contragolpe improvisado. Se notaron contradicciones. Se vio cómo sus historias cambiaban con los minutos. Una fecha diferente, una excusa añadida. Las defensas públicas son frágiles cuando la evidencia es paciente. Hubo pausas estratégicas. Cuando sembré una pregunta, dejé que el silencio la sostuviera. Parecía una táctica menor, pero funcionó como un bisturí. La sala necesitaba tiempo para procesar cada detalle. Yo se lo di. «¿Por qué estas fechas no están registradas en el archivo?», preguntó Clara en voz baja. Un murmullo. «¿Quién tuvo acceso a estos documentos en los últimos años?», dijo Fernando, marcando con firmeza. Cada pregunta cerraba una posibilidad y abría otra, la de que alguien había querido escribir una historia nueva con bolígrafo en la historia común. En un momento, mi hijo se levantó con la intención de justificar lo injustificable. Caminó hasta la ventana, mirando la calle como si buscara un público diferente. Su voz tembló a la vuelta. «Hicimos lo que creímos mejor para proteger los bienes». La frase quedó suspendida. No dijo para proteger a quién. La omisión fue un boomerang. Sus aliados se vieron en la necesidad de sostener argumentos que, poco a poco, fueron mostrando fisuras. Las reacciones públicas fueron un espectáculo en miniatura. Algunos parientes comenzaron a ponerse del lado del antagonista por costumbre, por miedo, por inercia. Otros, con miradas que antes evitaban el conflicto, se apartaron. Empezaron pequeñas confesiones al oído, palabras que corrían como corrientes subterráneas. «No sabíamos», «nos lo dijeron así», «pensamos que era lo mejor». Cada confesión era una pequeña rendición. El distanciamiento de antiguos aliados se notó como una ola que rebota. Los que antes reían con libertad
ahora calculaban cada gesto. En el clímax, le pedí a Fernando que leyera en voz alta la carta que había traído como evidencia contundente. Mientras sus labios pronunciaban las líneas, vi cómo el rostro del traidor cambiaba de color, la seguridad se le deshilachaba. Las palabras de la carta hablaban de acuerdos, de promesas hechas con nombres y fechas. No era una acusación soltada al aire, era una memoria escrita. Los close-ups imaginarios en la mente mostraban el temblor en la mano que sostenía la copa, la mirada que ya no sabía dónde posarse. La sala se quedó en silencio, un silencio denso, de esos que pesan y que dejan marcas. El silencio nos dio el triunfo parcial. No era total, pero tuvo la ternura de la justicia hecha sin estruendo. La humillación del traidor no llegó por gritos ni por agresiones, sino por la claridad de las pruebas. Se vio como uno a uno sus argumentos se desmoronaban. Tropiezos verbales, contradicciones sobre fechas, testimonios que salían a la luz. Fueron golpes lentos, pero certeros. La sala, esa entidad viva que había sido escenario de tantas cenas y celebraciones, ahora era tribunal y espejo. Mi mini monólogo interior en esos segundos no fue de júbilo bañado en odio. Fue de alivio templado por la conciencia de que esto era apenas el inicio. Sentí la liberación como el eco de una puerta que se cierra detrás de una mentira. Me sorprendió no sentir venganza desbordada, sino una especie de serenidad vigilante. Sabía que lo expuesto en la sala era poderoso, pero también sabía que las batallas legales y sociales se desenvuelven en otro tiempo, con otras reglas y con nuevas armas. Demandas, apelaciones, murmullos públicos. Esta victoria era necesaria y al mismo tiempo frágil. Mientras las conversaciones se fragmentaban en pequeños grupos, sentí la mirada de algunos que antes habían estado cerca y ahora se distanciaban. La verdad no reconstruye afectos rotos por sí sola, los deja en evidencia. Vi a un pariente acercarse a mi hijo y decirle algo al oído. Vi a otro recoger su abrigo con gesto rápido. Comprendí que la ejecución pública había cumplido su papel: exponer. Lo que siguiera dependería de la ley y de la voluntad de quienes habían sido cuestionados. Al final me quedé un rato más en la sala. Las luces me parecieron menos duras. La carpeta ya no era un peso, sino una prueba que había cumplido su objetivo. Sentí una mezcla de cansancio y de energía clara, como la de quien ha completado un sprint pero sabe que vienen más kilómetros. Cerré la carpeta con cuidado y miré a las personas que todavía ocupaban la habitación. No vi rostros destruidos ni héroes absolutos. Vi personas enfrentando sus actos. Vi también la posibilidad de reparación si existía voluntad. La batalla social y legal apenas empezaba, lo sabía. Este era el primer acto donde la verdad había sido escuchada en voz alta. Todavía había papeles por presentar, oficinas por visitar, testimonios que cotejar. Pero había algo que ya no podrían borrar. La evidencia, ahora pública, había alterado el mapa. Y en mi pecho quedó una certeza tibia. Había recuperado, aunque fuera por ahora, mi lugar en la historia, no como victoria total, sino como inicio de un proceso donde la dignidad tiene más peso que un sello bien colocado. El silencio que siguió aquella tarde tuvo el frío de una habitación a la que se le apagan las luces de golpe. Las conversaciones se disolvieron en murmullos que parecían temer rotar en voz alta. Las sillas crujían cuando se levantaban, pasos que buscaban salida.
Algunos abrazos fueron torpes, otros inexistentes. Había gente que salía de la sala con la cabeza baja, como quien abandona una iglesia después de confesión. Algunos cruzaron la puerta sin mirar atrás. Yo me quedé con la carpeta cerrada entre las manos, sintiendo al mismo tiempo un extraño alivio y un hueco que no sabía nombrar. El alivio era por la verdad dicha. El hueco era por todo aquello que, aun dicho, no regresaría. La confianza rota, las pequeñas conversaciones de cocina, los cumpleaños compartidos sin recelos. Las horas que siguieron fueron una mezcla de actos lentos y gestos administrativos. El señor Ortega dio su opinión técnica en papel, con letra pausada y precisa. Fernando redactó una nota formal para iniciar acciones legales. Clara preparó copias y anotó testigos. No fue la espectacularidad de una película lo que vino después, sino la maquinaria gris y ordenada de la verdad que se despliega en la realidad. Solicitudes, firmas, presentaciones en ventanilla, correos a oficinas que responden con números de expediente. Me explicaron cada paso en palabras sencillas. Primero, se registraba una impugnación de la autenticidad del documento. Luego, se pedía un peritaje caligráfico y documental. Se solicitaba la cadena de custodia de los papeles y, si la duda era suficiente, el juez podía ordenar medidas cautelares para suspender cualquier acto que ejecutara lo dispuesto en ese testamento hasta que se resolviera el fondo del asunto. Lo dijeron sin jerga, como quien te explica una receta, ingredientes, tiempos y precauciones. El notario independiente con el que contábamos fue claro y honesto. No todo lo que parece prueba lo es, y no toda duda termina en sentencia. Esto puede tardar, me dijo el señor Ortega, acomodándose las gafas. Habrá apelaciones, habrá defensas, habrá gente que intente recomponer la imagen. Pero hemos abierto un proceso. Eso ya es ganancia. Sus palabras eran frías y reales, como las páginas de un libro. Sentí que en ellas habitaba la esperanza posible, la de un proceso que, al menos, obligara a la mentira a ponerse a prueba. Hubo rectificaciones administrativas. Un sello que había sido reportado como legítimo terminó siendo catalogado como incongruente. Una fecha que figuraba en el documento no aparecía en los registros oficiales que debían sostenerla. Se pidió la cotejación de formatos, se compararon papeles por textura, se pidió testimonio a secretarios que recordaban haber registrado documentos en fechas distintas. Lo contaron de manera que pudiera entenderlo. No es magia legal, me dijo Fernando con una media sonrisa. Es paciencia y constancia. Son pasos de comprobación que, juntados, crean un cuadro. A veces el cuadro se pintaba rápido, a veces con lentitud, pero se pintaba. En lo personal, las consecuencias fueron mixtas y humano-penetrantes. Algunos familiares se acercaron con torpeza y con palabras que sonaban a reparación. Un perdóname que venía con la voz quebrada, abrazos que buscaban borrar daños. Otros, sin embargo, desaparecieron como si la casa se hubiera convertido en un sitio incómodo donde ya no tenían lugar. Hubo cartas privadas y mensajes que hablaban de lealtades divididas. Sentí como se abrían fisuras profundas que, tal vez, no volverían a cerrarse por completo. Mi hijo estuvo entre los que cambiaron. Lo vi una tarde después de todo, con la mirada cargada de esa mezcla de culpa y orgullo herido que muchas veces confunde más que aclara.
Nos sentamos en la cocina, la misma cocina donde habíamos comido tantas veces. Habló primero, con palabras cortas que querían ser argumento. Mamá, yo pensé que era necesario. Yo quería proteger lo que teníamos. Yo le miré y recordé su infancia, sus manos pequeñas, la primera vez que aprendió a atarse los cordones. No quise devolverle la dureza con dureza. Le puse sobre la mesa una taza de té y le dije lo que había en mi pecho. Proteger no es borrar. Proteger no es sustituir la memoria por conveniencia. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no supo nombrar. No hubo una reconciliación total. Hubo, eso sí, un reconocimiento doloroso de que habíamos tropezado con algo que nos marcó a ambos. Él necesitó distancia, yo la respeté. Fue una fractura que no buscó coserse al instante. A veces la reparación necesita tiempo y no urgencia. Hubo disculpas torpes de algunos, sinceras de otros. Un pariente lejano que, al cruzarse conmigo en la calle, me detuvo y me habló sin la elegancia del que ya no intenta justificar. No supe, me dijeron una verdad a medias. Su voz era una mezcla de pena y alivio al reconocer que había estado equivocado. Fue un gesto pequeño, pero para mí significó que la justicia no solo es legal, también es social. Es la sedimentación de aquello que se reconoce por fin. Otros, en cambio, se distanciaron sin palabras. Se entiende. Hay quienes eligen la protección de la versión establecida en lugar de la incertidumbre de la verdad. En lo legal, las cosas avanzaron con pausas y con pequeñas satisfacciones. El peritaje caligráfico confirmó que había indicios de manipulación y la autoridad aceptó abrir un expediente. Se ordenaron medidas cautelares sobre la disposición de algunos bienes, de manera que nada pudiera cambiar de manos mientras se resolvía la cuestión principal. No fue una victoria total, ni de lejos. Las defensas se multiplicaron, las apelaciones fueron prometidas. Algunos intentaron desacreditar testigos, pero el mapa había cambiado. Lo que antes parecía un final escrito en tinta, ahora era un capítulo sujeto a revisión. Mi reflexión más íntima sobre todo esto fue menos sobre la propiedad de un pedazo de tierra o de un mueble. Fue sobre el lugar que uno ocupa en la historia de su propia familia. Me pregunté muchas noches si la dignidad se defiende con papeles o con palabras, y creo haber aprendido que ambas cosas se necesitan. La dignidad reclama reconocimiento público y también pequeñas certezas privadas, que tus nietos sepan quién era su abuela, que alguien recuerde la forma en que tejías, que las historias que contabas no se vuelvan leyendas corregidas por interés. Luché porque mi vida no quedara reducida a una línea fría en un documento malintencionado. Luché porque la verdad, aunque lenta, sea al menos posible. Hubo momentos de soledad que calaron hondo. Algunas noches pensé que todo había sido demasiado, la energía gastada, el estrés, las llamadas, las visitas a oficinas, los malestares físicos que acompañan a la tensión. Me levantaba, preparaba café y miraba las fotos en la pared, la imagen de bodas, los cumpleaños, la risa congelada en un gesto. Los gestos le han dado sentido a mi vida y, aun con heridas, sigo queriendo que esos gestos sean reconocidos. Al final, la recompensa no estuvo en ver humillado a alguien,
sino en volver a colocar una palabra justa sobre lo que viví. En la casa, algunas prácticas volvieron a su sitio a un ritmo distinto. El olor del café volvió a la mañana, pero ahora con menos ruido, con más cuidado. Coloqué una foto en la estantería en otro ángulo y, al moverla, sentí un gesto simbólico. No solo cambié la posición de una imagen, cambié algo en el espacio de mi recuerdo. Preparé pan una tarde y escuché el crujir con una atención nueva. El hogar no recuperó de inmediato la simpleza de antes. Estaba matizado por la memoria reciente, por la prueba de que nada es inamovible. Sin embargo, había un sentido de reinicio pequeño y real. Plantas regadas con más paciencia, cartas ordenadas en sobres etiquetados, conversaciones más honestas con quienes permanecieron. La lección moral que me quedó es que la justicia no siempre llega como se espera, pero hay que crearle condiciones para que exista. No glorifico la venganza ni celebro el daño. Lo que he aprendido es que la exposición de la verdad dignifica. Hay un karma cotidiano. Las mentiras, cuando se sostienen en la oscuridad, terminan por resquebrajarse cuando la claridad entra por una rendija. No es magia, es la suma de pasos, de testimonios, de pequeños actos de coraje. Eso fue lo que pasó en mi familia. No hubo destrucción espectacular. Hubo la lenta evidencia que obliga a la verdad a presentarse. Pienso en los nietos, en los nombres que algún día tendrán que entender de dónde vienen. Quiero que sepan que su abuela no se quedó callada cuando intentaron borrar su historia. Quiero que aprendan que hay valores más sólidos que el interés momentáneo, la honestidad, el respeto, la paciencia para esperar que la verdad sea escuchada. Esa es la herencia que, al final, me importa más que cualquier bien material. Si hay algo que quisiera que quienes me escuchan se lleven, es una doble advertencia, la práctica y la emocional. Por la práctica, revisen documentos, cuiden sellos, conserven recibos y copias. No es paranoia, es sentido común cuando la vida implica decisiones que se registran en papel. Por lo emocional, recuerden que el afecto no siempre protege de la conveniencia. A veces, amar también es estar alerta. Y en esa alerta, buscar aliados honestos, amigos que den la verdad en blanco y negro, profesionales que no teman a la claridad. Y si alguna parte de esta historia resuena contigo, si alguna vez sentiste que te borraron con una firma o con una frase bien colocada, compártelo, no para alimentar la venganza, sino para construir comunidad, para advertir, para aprender. Hacer visible la experiencia es una forma de prevenir que otros se queden sin voz. La casa ahora respira diferente. Una mañana reciente, al entrar, sentí el aroma familiar del café. Tomé la taza, la acerqué a la nariz y, asombrada por el gesto simple, sonreí. Moví una fotografía, la coloqué con cuidado y ese pequeño acto fue un cierre simbólico. No todo está resuelto, lo sé. Los papeles siguen su camino en oficinas y juzgados, las conversaciones familiares seguirán siendo frágiles, pero hay una tranquilidad nueva, la que da saber que uno hizo lo que pudo para que la verdad no quedara enterrada. Eso, al final, es patrimonio. Y al mirar la casa en silencio, me doy cuenta de que la verdadera reparación comienza en los gestos cotidianos, en el café compartido, en el nombre que se pronuncia con respeto,
en los recuerdos que se cuentan sin miedo. No busqué destruirlos, busqué que la verdad dejara de ser un secreto. Cuando eso pasó, su silencio me devolvió la paz. No una paz ruidosa ni triunfal, sino esa calma profunda que llega cuando dejas de discutir con la mentira y decides caminar con la verdad a la vista. Aprendí que la justicia no siempre grita, a veces apenas respira, y aún así transforma. Si algo quiero que quede de esta historia es la certeza de que el respeto propio no se negocia, que aunque el dolor venga de quienes más amamos, callar no siempre es amar. A veces, amar es decir basta. Amar es poner luz donde otros prefieren sombras. Yo no gané todo lo que perdí, pero recuperé algo más valioso: mi voz, mi lugar, mi nombre dicho sin miedo. La venganza no fue el motor, la verdad sí, porque cuando la verdad aparece, no necesita empujar a nadie, simplemente se queda, y quienes construyeron su fuerza en el engaño se quedan sin palabras. Ese silencio fue el cierre que necesitaba, no para humillar, sino para soltar. Si esta saga te dio esa descarga de justicia, aplasta el like, suscríbete para más historias épicas y comparte tu historia de venganza en los comentarios. Haz clic en el siguiente video para ver otro más. Aquí somos una comunidad que transforma el dolor en aprendizaje y la traición en claridad. Y si estás viviendo algo parecido, si alguien te falló de una forma que todavía te quita el sueño, recuerda esto: no estás sola. Busca apoyo, habla con personas de confianza, asesórate legalmente. La verdad se defiende con cabeza fría y corazón firme, no con impulsos que puedan ponerte en riesgo. Cuidarte también es una forma de justicia. Ahora me quedo aquí mirando por la ventana. El sol entra lento, sin pedir permiso. Ilumina la mesa, las fotos, el día que empieza de nuevo. Respiro. Y por primera vez en mucho tiempo, no siento que deba explicarme. Fade out.